Entonces, la clase pasada solo estuvimos platicando sobre optimización y bueno, vimos ahí algunos ejemplos, lo relacioné con ajuste general de curvas. Supongo que no tienen ninguna duda de eso, o tienen alguna duda o algún comentario sobre eso. ¿Qué tienes? Buenas tardes. Supongo que 33, ¿verdad? entonces, ¿Sí? 20. bueno, hablamos de eso nada más y bueno, les di ejemplos de cómo leer datos, utilizar estrategia de pandas, antes de eso, etcétera. 30. Ahora vamos a como irnos un poquito más a un tema más matemático, que es cómo hacer álgebra lineal en la computación. Y lo vamos a ver como en el mismo enfoque que vimos optimización la vez pasada, que Gracias. más que ver los algoritmos de forma profunda, les voy a enseñar pues cómo usar las librerías o los lenguajes y las herramientas ya existentes ahí para resolver problemas básicos de álgebra lineal, ¿no? Si quieren saber, nuevamente, álgebra lineal numérica, ya los algoritmos de cómo se hace eso, ya no con una librería, sino programado desde cero, es tema de física computacional. Entonces, nuevamente, pues eso se ve en física computacional, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de álgebra lineal numérica, primero uno habría que pensar, para ustedes, ¿qué es el álgebra lineal? ¿O ustedes en qué piensan cuando alguien les dice álgebra lineal? O de plano no piensan en nada. ¿Qué es para ustedes el álgebra lineal? Okay. Yadiel dice que trabajar con una variable, pero igual, Yadiel, si no me equivoco, no te quiero ventilar, pero tú eres de segundo semestre, creo, ¿no? O eres de los primeros semestres. Pero ya llevaste geometría, ¿no? Y álgebras y todo eso. Al menos una álgebra y 2 geometrías sí ya llevaste. Espero que sí. Ok. Los demás, ¿qué piensan cuando piensan en álgebra lineal? Pues ya Jorge dio la palabra clave, ¿no? Que es la palabra de espacios vectoriales. El álgebra lineal estudia de forma abstracta, ¿no? Claramente, los espacios vectoriales, ¿no? Son un montón de objetos y un campo para los que hay algunas operaciones y otras cosas, ¿no? Y ya no, pues ya todos los que han llevado un curso de lineal o todos los que han llevado geometría 1 así de forma choncha, pues les enseñaron que era un espacio vectorial, y etcétera, etcétera, y ya. Entonces el álgebra lineal estudia eso, ¿sí? El álgebra lineal en general estudia los espacios vectoriales y los espacios vectoriales son un concepto muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio. O sea, no lo voy a definir aquí, pero pues todo, o sea, es un concepto que engloba muchas cosas. Entonces, cuando los espacios vectoriales tienen algo que se llama dimensión finita, cualquier espacio vectorial es equivalente o isomorfo
Isomorfo quiere decir básicamente que tienen las mismas propiedades a los números reales elevados a la n, ¿no? Es decir, los espacios vectoriales se vuelven, bueno, igual con los espacios vectoriales tienen dimensión finita y su campo es los números reales, se vuelven equivalentes o isomorfos a Rn, ¿no? Es decir, se vuelve equivalente a un vector de esta forma, ¿no? 1 xn, ¿no? Con xy en R, ¿no? O sea, y más que los espacios, sus elementos se pueden, y no más que equivalentes, se pueden representar con un vector, ¿no? Entonces, cuando los espacios vectoriales tienen dimensión finita y su campo son los reales, se vuelven vectores, ¿no? Los pueden representar con vectores y ahí empiezan a hablar de cosas bien locas como las bases y los cambios de base y la representación y geometría, porque esto engloba el caso donde n es 2, entonces tienen ahí todos los puntos en el plano y los vectores, y luego en R3 también, etcétera, y hacen 1000 ejercicios en geometría y un montón de lados, ¿no? Entonces, digo, esto es muy abstracto en realidad, pero ya en la práctica, en estos casos, en la práctica, los problemas con los que el álgebra lineal se enfrenta son problemas del tipo, por ejemplo, ¿cuál es el primer problema que surge en el álgebra lineal? Resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, si tienen un sistema de ecuaciones de este estilo, tienen A11 más X1 más A12, X2 más, etcétera, más A sub 1n, xn, esto es igual a un B1, ¿no? Luego tienen igual, pero aquí tienen X2, 1, esto es por B2, esto es por B2, etcétera. Y así le van haciendo hasta que llegan a la parte, ¿no? Igual esto es Bn y esto es... Pues cuando tienen sistemas de ecuaciones así, cuando tienen un coeficiente por un x1 más otro coeficiente por un x2, etcétera, igual a más otro coeficiente por xn igual a b1, y así tienen n ecuaciones lineales donde todas las variables x1 aparecen con un coeficiente, o que puede ser 0, entonces puede como que no aparezcan, pero el chiste es que no hay x1 cuadrada, ni x2 cuadrada, ni nada. Tiene que ser solo x1 o x2. Entonces, sistemas de este estilo son sistemas de ecuaciones lineales que son de lo que se encarga, digamos, o lo que estudia el álgebra lineal en la práctica, de cuándo se pueden resolver, cuándo no se pueden resolver, etcétera, etcétera, ¿no? Todo bien hasta ahí, todos han trabajado con esta clase de sistema de ecuaciones y cosas así. Digo, generalmente lo hacen en dimensiones bajas, ¿no? N es 2, o sea, tienen 2 ecuaciones y 2 incógnitas, o N es 3, etcétera. Pero todos han trabajado con ecuaciones lineales. Pues en varias variables, no solo en una. Entonces, ese es uno de los problemas más canónicos de álgebra lineal, ¿no? Otro problema difícil es invertir matrices, ¿no?
dada una matriz A definida como, vamos a definir, A es igual a A11, ¿no? Luego A12. Y así nos vamos sucesivamente hasta igual A1N, ¿no? Va abajo, pues, ¿quién va? O sea, igual con 2, ¿no? Vamos a hacer una imagen negra. Entonces, tiene una matriz de ese estilo, ¿no? Una matriz de n por n. Si quieren podemos matriz A de n por n, definida como, pues así, ¿no? Lo damos justamente ya. Pues buscamos una matriz B de n por n también, tal que se cumpla lo siguiente, ¿no? Que A por B sea igual a B por A, sea igual a la matriz identidad. ¿Y esto qué quiere decir? La matriz de identidad simplemente es la matriz que tiene puros unos en la diagonal, ¿no? Y ceros en todos los lugares. Se vuelve en 1, se vuelve en 0, se vuelve en 0. Se vuelve en 0, se vuelve en 1, y se vuelve en 0. Este acá se vuelve 0, 0, y se vuelve. Básicamente esto, ¿no? Encontrar la matriz es la matriz B tal que es, ¿no? Aquí me faltó ponerlo, ¿no? Entonces, aquí el sistema de ecuaciones lineales es esto, ¿no? Dado un conjunto de n ecuaciones, ¿no? Con n incógnitas. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos los valores de x1, xn, que satisfagan las ecuaciones. Seguro que el análisis es eso, invertir una matriz es hacer esto. Y otro problema que han tenido que invertir matrices, es un problema horrible. Otro problema que es muy común en física y que a lo mejor ustedes todavía no se lo encuentran tanto, pero conforme progresen en su carrera lo van a encontrar cada vez más, es encontrar valores y vectores propios, ¿no? Entonces, ¿qué es un valor, un vector propio? Dado una matriz A, ¿no? De n por n. Un vector propio B y su valor propio asociado a lambda cumplen la propiedad de que A veces el vector B es igual a lambda veces el vector B, ¿no? Entonces, ese es otro problema que surge mucho, ¿no? Y si llevaron geometría analítica 2, o no sé si en geometría analítica 1 lo vean, casi nunca lo ven. Lo ven cuando ven cónicas y las quieren diagonalizar y así. Pero en geometría 2 se hace mucho y
mecánica, inclusive en muchísimas áreas de la física se tiene que hacer esto de diagonalizar matrices y que eso de diagonalizar matrices se convierte en encontrar vectores y valores propios. ¿Sí les suena esto de los valores y vectores propios? ¿Lo han trabajado? Pues si quieres descargarlo Bueno, pues entonces, estos son como la clase de problemas que en el día a día tiene que resolver el álgebra lineal, lo que son, están relacionados con el álgebra lineal, ¿no? En la física. Entonces si ustedes ya los tuvieron que hacer y que parece que es lo que ha sucedido con la mayoría, pues recordarán que es muy engorroso, ¿sí? O sea, resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 es fácil, de 3 por 3 ya es un poquito más difícil, y de más de 4 por 4 o lo que sea, ya se vuelve una monserga, ¿sí? Ya se vuelve así súper complicado hacerlo mal. A menos que las ecuaciones son fáciles, pero si no son fáciles, se vuelve bien difícil. Luego igual, invertir una matriz, aunque sea de 2 por 2 es tardado. De 3 por 3 es también bien tardado y demás, ya eso sí es imposible, ¿no? No se puede hacer a mano prácticamente. Y valores y vectores propios igual, de 2 por 2 más o menos se puede hacer. De más, de 3 por 3, etcétera, se empieza a volver así súper complicado, ¿no? Entonces, pues como eso se empieza a volver muy engorroso, vamos a hacerlo nosotros con la computadora, ¿sí? Entonces, como el álgebra lineal surge, como estos problemas, tres problemas surgen mucho en el día a día, son engorrosos de resolver. Lo mejor es resolverlos con la computadora. Para esto, lo más útil, existen algoritmos bien definidos y exitosos que pueden resolver estos problemas, ¿no? En las librerías actuales, en las librerías modernas de cómputo científico, ya están implementados dichos algoritmos. Primero vamos a ver esto en Python, ¿sí? Lo que se puede hacer en Python. Python en la librería, más bien, y el módulo, si quieren, np.lin. ¿A qué me refiero con esto? Entonces Python, digo NumPy, tiene su propio submódulo, bueno, su propio módulo para resolver y hacer cosas relacionadas con álgebra. Antes de proceder a mostrarles cómo usarla, debemos explicar cómo representar un vector o una matriz en Python, ¿no? Entonces, ok, un vector, sabemos que es esto que tenemos acá, ¿no? Un vector es un elemento de un espacio vectorial, o sea, es una eneada, ¿no? En este caso, es una eneada de valores. Están ordenados, ¿no? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, etc. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos representar un vector en la computadora? ¿A qué se parece esto de un vector que sea una colección ordenada de números? ¿A qué se parece que hemos visto nosotros a lo largo de la clase?
se parece a una lista, ¿no? Bien dice Jorge que se parece a una lista. Sí se parece a una lista, ¿no? Entonces, la primera idea es representar los vectores con listas, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a hacer un variable que se llame intento 1 y eso va a ser una lista, ¿no? Entonces, voy a poner intento 1 un vector, ¿no? Entonces, vamos a hacer una lista que representa un vector. ¿Les parece que sea el vector 1, 1, 1 en 3D? O es más, el 1, 0, ¿no? El eje coordenado 1, 0. Ahora, ¿qué clase de operaciones nos gustaría hacer con los vectores? ¿Qué se hace normalmente en geometría y en todas estas clases con los vectores? Pues los sumamos y los multiplicamos por escalares, ¿no? Los multiplicamos por escalares, etc. Entonces, para que sean vectores efectivos o para poder manipularlos bien, debería de poder sumarlos o multiplicarlos por escalares, ¿sí? Entonces yo debería poder hacer intento 1 más intento 2. Obviamente cuando me refiero a sumarlos, yo digo sumarlos como se suman en álgebra lineal, que es entrada por entrada, ¿no? O sea, intento 1 más intento 2 es 1 más 0 en la primera entrada, o sea, 1, y luego 0 más 1 en la segunda, que es 1. Entonces vamos a ver qué pasa si yo intento hacer intento 1 más intento 2. Esto falla, ¿sí? Intento 1 más intento 2 me manda este vector de 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿por qué falla esto? ¿Por qué manda esto de acá? Pues porque lo que sucede es que 1, 0 y 0, 1 son más bien, bueno, cuando yo intento sumar listas en Python, esto en lugar de, Python entiende que en lugar de sumarlas entrada a entrada, lo que quiero hacer es concatenarlas. Entonces, esto me da un resultado incorrecto, porque Python entiende al operador de suma entre listas como la concatenación, ¿sí? Eso va a fallar. Ahora podemos intentar multiplicar una lista por una escala. Entonces yo podría hacer intento 1, 3, o por ejemplo 3 multiplicado por intento 1, ¿no? Entonces en álgebra lineal 3 por un vector era igual entrada por entrada, ¿no? Entonces era 3 por 1, que es 3, y luego en la segunda 3 por 0, que es 0. Y vean, si yo lo intento hacer, vuelve a fracasar, ¿sí? La multiplicación también hace algo extraño, pues se entiende como una forma de expandir, se entiende como una suma reducida, ¿no? Por lo que igual concatena repeticiones. Entonces, esto no funciona, ¿no? No van a funcionar las listas para guardar vectores. ¿Por qué? Porque no los vamos a poder sumar y no los vamos a poder multiplicar, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, cuando platicamos de esto, platicamos de listas y de arreglos, platicamos de que en Python existen lo que se llaman los arreglos de NumPy, ¿no? Los arreglos de NumPy sí eran arreglos en el sentido teórico de que solo permitían tener objetos de un solo tipo, ¿no? Las listas en Python te pedían permitir poner booleanos, con strings, con números, etcétera, pero en NumPy tenían que ser de un solo tipo. Entonces, los arreglos de NumPy permiten representar vectores
y operarlos. Entonces, para crear un arreglo de NumPy desde una lista, más bien para convertir una lista en arreglo de Python, podemos usar la sintaxis np.array lista. Bueno, lista. Vamos a hacerlo ahora sí, ¿no? Voy a definir vector 1 que sea np.array de lista, ¿sí? Vector 2 que sea np.array, perdón, no de lista no existe, sino de estos de intento 1 e intento 2, ¿no? Que son los que ya había trabajado. Intento 1 e intento 2. Ah, claro, me mando un error porque NumPy no está definido, ¿no? Entonces vamos a importarlo. Entonces, vean que ahora sí corro esta línea y ya funciona sin ningún problema, ¿no? Entonces hago vec1 y le pregunto a Python quién es, me dice que es el arreglo que contiene el 1,0. ¿No? Si hago vec2, igual me dice que es el arreglo que contiene ahora el 0,1, ¿no? Entonces, estos arreglos, ahora podemos más bien operar vec1 y vec2 como quisiéramos, ¿no? Entonces, vec1 más vec2, ahora sí me regresa el 1,1, ¿no? Que es justamente, si quieren, aquí los podemos imprimir explícitamente para acordarnos de quiénes son. Pues ahora sí me imprime vec1 es el 1,0, vec2 es el 0,1, y si lo sumo me da el 1,1, ¿no? Que es justo lo que esperaba. Y si ahora hago, por ejemplo, 3 por vec1, ahora sí me regresa el 3,0, ¿no? Que es justo igual el vector que esperaba poder tener. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todos ¿alguien tiene alguna duda con esto? Bueno, entonces, ya. Estos son los vectores, ¿no? Entonces, ahora viene un segundo problema. Matrices, ¿no? Entonces, el otro objeto que necesitamos, con el que vamos a trabajar, es con matrices, ¿no? Para definir una matriz, bueno, más bien, antes de escribir, podemos pensar una matriz como una lista de columnas, más bien, o una lista de renglones, ¿sí? O sea, ¿ustedes están de acuerdo que esta matriz que está acá, la podemos pensar así de que este primer renglón, el del A11 al A1n, pues es un vector, ¿no? Luego este segundo renglón del A21 al A2n es otro vector, ¿no? Y así sucesivamente hasta tener n vectores. Entonces, una matriz de n por n la pueden pensar como una lista de n vectores de tamaño n, ¿sí? O en este caso, es decir, podemos representar una matriz como pues sí, justo como un arreglo de NumPy que en cada entrada tiene otro arreglo de NumPy, ¿sí?
Entonces, eso sé que suena medio confuso, pero les voy a mostrar cómo es la sintaxis. La siguiente sintaxis explica de forma más clara, ¿no? Más bien define una matriz. Vamos a escribir aquí la matriz si quieren explícitamente. A igual a matrix. Bueno, begin. Uno y dos, ¿no? 3 y entonces vamos a hacer A igual a np.array. Chéquense. En la primera entrada vamos a poner el primer renglón como vector. O sea, la lista, digamos, que contiene al 1, 2. Es el primer elemento de esta lista. O sea, primero pongo corchetes cuadrados para una lista afuera. Así que vamos a hacerlo paso a pasito, ¿no? Primero pongo corchetes cuadrados para hacer la lista de los renglones. Y ya con los corchetes cuadrados pongo otros para poner el primer renglón, que es 1, 2. Ya que me salgo de este primer renglón, ya que cierro estos primeros paréntesis cuadrados, me voy al siguiente renglón. El siguiente es 3, 4. Entonces, si yo corro esa línea, van a ver que eso funciona perfectamente, ¿no? Puedo hasta imprimir tienes A. Pido imprimir A y me dice, pues es esta cosa, ¿no? Es el 1, 2, 3, 4. Entonces ya, esto me da matrices, ¿no? Esto ya me permite tener matrices y definir matrices y operar con ellas. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos una matriz, vamos a hacer operaciones entre matrices y vectores, ¿no? Entonces, con la notación usual, podemos hacer operaciones entre. Pues noten que puedo hacer A por X. Y bueno, esta operación, multiplicar un vector por una matriz, en principio nos debería dar un vector, ¿no? Si multiplicamos el vector 1, que es 1, 0, por esta matriz, nos debería dar ¿qué? Si ponemos aquí el 1, 0, nos debería de dar en la primera entrada 1 por 1 más 2 por 0, o sea 1, y en la segunda 1 por 3 más 4 por 0, 3, ¿no? Nos debería dar el 1, 3. Y aquí vemos que nos da algo así, pero esto sigue siendo una matriz, ¿no? O sigue teniendo forma de matriz. Entonces, sin embargo, estas operaciones no siempre corresponden a las que estamos acostumbrados. Para multiplicar una matriz por un vector, debemos usar la función np.matmul. Hacemos np.matmul, ya como vec1, se ve así, ¿no? Aquí sí me regresa lo que esperaba, me regresa el 1, 3, ¿no? Que es justo lo que obtengo de multiplicar este por el 1, 0. Por ejemplo, si quiero el producto punto de dos vectores, puedo obtenerlo con la función np.dot. O sea, np.dot, por ejemplo, vec1, vec2. ¿Cuánto debería dar el producto punto entre estos dos vectores? 1, 0 y 0, 1.
debería dar 0, ¿no? Porque es 0 por 1 por 0, 0, y más 0 por 1, que es 0. Entonces vamos a ver si funciona esto de la forma correcta. Justo, ¿no? Sí nos da 0 entre dos vectores. Entonces, bueno, pues estos son como los operadores que nos permiten hacer cosas entre matrices y vectores, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, puedo usar np matmul para multiplicar. Pues, vamos a crear una matriz B que sea igual con np.array y empezamos la lista de listas, ¿no? En el primer renglón vamos a poner -4, 5, y en el otro renglón vamos a poner 3, 0, ¿no? Bueno, 7, 0. Entonces van a ver que si hacen matmul de A, B, es matmul, ¿no? Les regresa otra matriz de 2×2, ¿sí? Porque una matriz de 2×2 como es A, por otra matriz de 2×2 como es B, le regresa otra matriz de 3×2, ¿no? Y bueno, si tienen ganas pueden hacer el producto entre esto que tienen aquí, que es -4,5, 7,0, con esta, y van a ver que les da exactamente esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a ver la utilidad de poder hacer esta clase de cosas, ¿no? Se empieza a ver que tiene sentido, que va a ser útil utilizar esto para hacer operaciones entre vectores y entre matrices y vectores, o entre matrices y matrices, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente, ¿no? También, por ejemplo, las matrices pueden sumar entrada a entrada con el operador usual más, ¿no? Más. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Entonces vamos ahora sí a irnos sobre los problemas que vimos al inicio de la clase, sobre cómo hacerlo, sobre cómo hacer cosas como solucionar un sistema. Entonces supongamos que tenemos el sistema de ecuaciones siguiente, ¿no? X más Y más Z es igual a 30, ¿no? X más 4Y es igual a 12, y luego ZX menos 2Z es igual a 10, ¿no? Pues imagínense que tienen ese sistema de ecuaciones, ¿no? De forma matricial se puede ver cómo la matriz asociada al sistema es la matriz de los coeficientes, ¿no? Esto supongo que ya lo han hecho antes, entonces por eso no entro en muchos detalles, pero esto se puede ver de forma matricial de la siguiente forma, ¿no? 1 y 1 y 1, que son los coeficientes del primer renglón. Luego es 1, 4, y como no aparece Z, ponemos 0. Y luego aquí igual 1, 0, y como aparece el menos 2, pues ¿no? Entonces, esta cosa multiplicada por mis variables. ¿Quiénes son mis variables? Pues son
X, y Z igual a 30, 12 y 10. Entonces, así se puede ver de forma matricial el sistema de ecuaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo hicimos eso? Entonces, existe una función. Entonces, si quieren de forma compacta, lo podemos escribir como A por X igual a B, ¿no? Obviamente con A igual a la matriz de acá, ¿no? Espera. X igual a la matriz de las incógnitas, si quieren. Y B igual a esta cosa, ¿no? Entonces, podemos usar la función np.linalg.solve para obtener las soluciones del sistema. Entonces, vamos a hacer solves o soluciones es igual a, vamos a definir primero la matriz, ¿no? Vamos a hacer A nuevamente igual a np.array, paréntesis. Si el primer renglón es 1, tenemos que poner como una lista, entonces 1, 1, 1, luego 1, 4, 0, luego 1, 0, menos 2, ¿no? Entonces el vector B, por otro lado, es igual a np.array, pero esto es un vector, entonces tenemos que poner 30, 12 y 10, ¿no? Ahí están definidos el vector A, la matriz A y el vector B, ¿no? Entonces, esto va a solucionarme lineal, el sistema lineal, ¿no? A por X igual a B. Entonces, esto es A, B. Si quieren ver quiénes son las soluciones, pues las pueden imprimir y vean lo que les regresa, ¿no? Un vector igual. 25.6, que este es el valor de X, menos 3.4, que es el valor de Y, y 7.8, que es el valor de Z. Y ya, esto es lo que funciona. O esto es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, como ven, esto es muy rápido de hacer. Les da las soluciones de forma correcta, ¿no? O sea, por ejemplo, si hacen la suma, ¿no? Esto claramente da 25.6 menos 3.4 es 22.2, más 7.8 son los 30, ¿no? Y no voy a hacer las demás operaciones, pero pueden comprobar ustedes que funcionan igual y salen bien. ¿Ustedes ya conocían algún software o ya utilizaban alguna cosa para resolver sistemas de ecuaciones o lo hacían a mano? Supongo que utilizaban su calculadora o Wolfram o algo así, ¿no? ¿Qué utilizaban normalmente para resolver sistemas? Wolfram, y hay una aplicación que se llama Symbolab que te hace justo a paso todo. Wolfram también se los hace paso a paso. ¿Ah, sí? No sé. Casi no lo utilizo. Bueno, si se meten igual a Wolfram Alpha. Ahí también se los hace paso a paso, pero es más engorroso cómo hacerlo. Y bueno, si es muy largo no lo va a hacer.
Sí, o sea, aquí en los ejemplos debe de venir. Vamos a ver si aparece más rápidamente. O sea, si el álgebra lineal, claramente aquí. Ahí pueden buscar los ejemplos, pero sí les puedo dar soluciones paso a paso. Pero bueno, entonces, sí, entiendo que a lo mejor hay otras aplicaciones que lo hacen paso a paso, lo que sea. Nosotros también, o sea, en física computacional voy a explicar más o menos cómo hacer eso de solucionarlo paso a paso, pero bueno, por ahora solo podemos enseñarles esta función que también lo hace, ¿no? Y si están en este contexto, si tienen un sistema grande y así, pues métanlo aquí, ¿no? O sea, cuando tengan que hacer análisis de datos o algo así que involucre hacer esa clase de procedimientos, pues usen Python en lugar de tener que utilizar una aplicación extraña, porque las aplicaciones no tienen tanto poder de cómputo como esto, que puede tanto como su computadora pueda, y pues además, esto es gratis, ¿no? Luego las otras aplicaciones o otras cosas no necesariamente son gratis. Pero bueno, pues este es el problema 1, ¿no? Entonces, ¿cuál habíamos dicho que era el problema 2? Invertir una matriz, ¿no? Si quieren obtener la inversa de una matriz, basta con utilizar la función np.linalg.inf, ¿sí? Pues vamos a definir, por ejemplo, C es igual a la inversa de A, ¿no? C para que vean. Esta matriz de acá, extraña, no sabemos cómo salió, etcétera, pero podemos imprimir, por ejemplo, la multiplicación de matrices. Si es la inversa, A por C debe de darnos la identidad, ¿no? Y si se dan cuenta, A por C nos da no exactamente la identidad, pero algo muy cercano, ¿no? Porque, ¿qué sucede con A por C? La primera entrada es, la entrada 1, 1 es 1, la entrada 1, 2 es menos 1.38, pero está en notación científica. Es esto por 10 a la menos 17. Entonces, 1.38 por 10 a la menos 17 es casi cero. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. O sea, y para la computadora es cero, ¿sí? Solo no lo puede representar de forma más exacta y lo deja así. Las otras entradas sí son cero, estas dos de acá, esta de acá también es cero, esta es igual 2.2 por 10 a la menos 16, casi cero, menos 2.7 por 10 a la menos 17, casi cero, ¿no? 1 y 1. Entonces, esto nos confirma claramente que esta es la inversa, ¿sí? Y nuevamente, si también hacen en lugar de A por C, C por A, pues también esto les da la inversa, ¿no? Aquí es 1, aquí es 1.1 por 10 a la menos 17, digo a la menos 16, 2.2 por 10 a la menos 16, 2.17 por 10 a la menos 17, 1, etcétera, ¿no? Igual funciona perfecto. Es trivial o muy fácil encontrar la inversa de una matriz, ¿no? ¿Cuál es el último problema que hay para acá? Pues, que hemos visto era calcular los valores y vectores propios de una matriz, ¿no? Entonces, para esto todavía puede funcionar la matriz A, ¿no? Vamos a seguir usando la matriz A. Entonces, para encontrar los valores propios, vamos a dar la función np.linalg.eigen. Déjame ver cómo se llama bien, que de esta sí no me sé su nombre.
punto i, nada más, ¿sí? Ahora i-vals y también existe np.lig.ivex. Los vals se pueden sacar así, ¿no? iVals, ¿no? ivex es igual a np.linear.i. Ay, me equivoqué, no es ivex. Creo que mejor en lugar de esto vamos a utilizar la otra función. Porque no hay una que les dé hay una que les da directamente los dos y creo que es mejor, ¿no? Entonces imprimen ustedes aquí los eigenvalores, los valores propios. Se los va a dar, pues imprimen también los propios también se los va a dar, ¿no? Entonces, hay que explicar que ivex es una matriz que en cada renglón tiene un vector propio, ¿no? Primero vamos a explicar, ¿no? También qué es iVals. iVals es un vector que en la entrada i tiene el décimo valor propio, ¿no? iVals tiene el décimo valor propio i y ivex es una matriz que en el renglón i, más bien, y tiene el vector propio asociado a iVals. Entonces, por ejemplo, puedo obtener un vector propio. Puedo obtener un vector propio con la siguiente sintaxis, ¿no? Vec es igual a ivex 0, por ejemplo. Entonces, puedo ver cuánto es vec, bueno, a por vec. Pero nuevamente esto lo tengo que hacer con matmul, ¿no? Para que nos regrese el vector. Entonces, como ven, me regresa esta entrada, esta cosa a multiplicar a por b, ¿no? Por otro lado, si yo hago iVals 0 multiplicado por vec, no me regresa lo mismo. Ahí ya funciona, ¿sí? No voy a explicar ahorita por qué tuve que cambiar la sintaxis así. Solamente voy a explicar que en lugar de que sean renglones, lo que tiene, como tiene los vectores propios, es como columnas, ¿no? En la columna I tiene el vector propio asociado al valor propio I, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el 0.3 menos 0.047
menos 0.95 es el vector propio asociado a menos 2, ¿no? Entonces, por eso, cuando multiplico, bueno, y para obtener la columna, la tengo que obtener así, ¿no? Corchetes cuadrados, 2 puntos, coma 0, ¿sí? 2 puntos quiere decir todos los valores, coma 0 quiere decir de la primera columna, ¿no? Porque esto es como los vectores de Rolmete. El primer índice es renglón y el segundo es columna. Entonces, en el primero hago renglón. Aquí le digo que, aquí le digo todos los renglones, pero de la columna le digo que solo uno. Entonces ese es el vector propio. A veces el vector propio es esto de aquí, y eso es lo mismo que lambda veces a igual 0, el vector propio. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Y lo puedo hacer para todos los vectores propios, ¿no? Puedo hacerlo no solo para el primero, sino para los tres que hay, ¿no? Para hacer eso solo hacemos un ciclo for y ya. Bueno, son tres, ¿no? Por eso se me olvidó aquí poner tres. Entonces el vector propio 0, pues, o sea, A por Beck es esta cosa de acá, y el valor propio para el vector es lo de abajo, ¿no? Y es lo mismo. Para el 1 pasa lo mismo y para el 2 pasa lo mismo. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Esa la puso la señora. Sí, una hojita nada más. Sí. Para que, dice, a ver si se da, dice, luego cubren así bonito la maceta. Creo que la rosa no, parece que no quiere. Bueno, entonces supongo que no tienen problemas con eso en realidad. Digo, esto es útil para trabajar con álgebra lineal. Si tienen que hacerlo, pueden hacer aquí en la compu y está sencillo y es bonito y eficiente, ¿sí? Entonces, nada más por completud, voy a terminar de enseñarles esto, pero en Julia, ¿sí? Esto lo estamos haciendo en Python y ahora sí, ya por fin, después de varias clases, vamos a volver a utilizar Julia. Entonces, Julia corre la fortuna de estar diseñado de que no necesitamos ninguna librería externa para hacer cosas en álgebra lineal. Todo lo podemos hacer con una librería interna llamada Inner Algebra, y además los arreglos ya se pueden utilizar por default como vectores, ¿no? Entonces en Julia directamente puedo hacer vec1 igual a 1, 0, vec2 igual a 0, 1, y ya puedo hacer cosas como imprimir vec1 más vec2, ¿no? Imprimir 3 por vec. Y Julia de inmediato ya sabe que estos son vectores y que hay que manipularlos como tal, ¿sí?
Para definir una matriz, la sintaxis no es tan sencilla como una lista de reglas, pero igual es simple. Pues podemos definir una matriz A, por ejemplo, A que sea igual a, la matriz se puede hacer así. 1, espacio 2, punto y coma, 3, espacio 4. ¿Sí? Entonces, las columnas, los renglones se separan por puntos y coma y los distintos elementos de un renglón se separan por un espacio. ¿Sí? Quizás vamos a poner primero cómo se separan los elementos de un renglón. Los elementos de renglón se separan por un espacio y los renglones se separan por puntos y coma. Entonces aquí tengo que los primeros elementos de mi renglón son 1, 2, y luego con el punto y coma le digo me voy al renglón de abajo y ahí tengo el 3, 4. Entonces vean cómo luego Julia entiende que esto es una matriz y esto tiene un nombre para ella. Dice que esto es una matriz y que además es una matriz de enteros, ¿no? Sabe que es una matriz de enteros. Entonces, aquí sí podemos multiplicar matrices con el operador normal. Vamos a hacer, por ejemplo, A por B1 y me da el 1, 3, ¿no? Y también entiende que esto es un vector. Le pone el nombre vector. Entonces vamos a definir la matriz B, que no lo habíamos puesto acá. Menos 4, 5, 7, 0. O sea, 4, 5, 7, 0. ¿No? Pueden hacer A por B, etcétera, etcétera. ¿No? No hay ningún problema en hacer esta clase de cálculos, etcétera. Ah, igual aquí se me olvidó enseñarles eso, pero aquí en las operaciones que pueden hacer con matrices, la función np.transpose puede transponer 1 por 3. ¿Sí? Entonces si hacen, por ejemplo, np.transpose b, pues transpone la matriz B, ¿no? O sea, B era menos 4, 5, 7, 0 y este es menos 4, 7, 5, 0. ¿No? Cambió los elementos, reflejó en la diagonal el 5 y el 7. Entonces aquí también existe una función transpose para transponer. ¿Sí? Y vean, que las transpone y les dice, pues aquí está el menos 4, 7, 5, 0. Para sacar el producto punto, por ejemplo, aquí sí ya necesitamos de la librería
Linear algebra. Entonces aquí ponemos using linear algebra. Y aquí sí hacemos linear algebra. Punto dot. Vec 1, vec 2. Me regresa a 0, por ejemplo, ¿no? Que era lo que vale el producto punto entre el vector 1 y el vector 2. ¿No? Otras funciones útiles son, por ejemplo, linear algebra punto norm para sacar la norma. Por ejemplo, la norma, por ejemplo, del vector 1 más el vector 2, que sabemos que es este vector 1, 1, pues la norma es 1 cuadrado más 2, raíz de 1 cuadrado más 2 más 1 cuadrado, que es raíz de 2, ¿no? Y que esto en automático se los da. Raíz de 2, que es 1.41, 42, etcétera, etcétera. Lo mismo existe acá en NumPy, ¿no? Vamos a la norma de un vector. Perdón. En lineal, perdón. También funciona bien, ¿no? Entonces, en ambos lenguajes se puede hacer todo. Y si quieren, podemos ir otra vez a los problemas, ¿no? Entonces, nuevamente retomamos el mismo sistema, ¿no? O más bien, si quieren directamente la forma matricial, vamos a poner. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra matriz A, que sea igual a, pues, ¿quién? A la matriz que tenemos del sistema. 1, espacio, 1, espacio, 1, espacio, punto y coma, luego 1, espacio, 4, espacio, 0, espacio, punto y coma, luego 1, espacio, 0, espacio, menos 2, ¿no? Y ya no hay punto y coma porque se acaba esto. El vector de soluciones es 30, 12, 10, ¿no? Entonces, para encontrar la solución al sistema, podemos usar la sintaxis A antidiagonal B, ¿sí? Las soluciones van a ser A antidiagonal B, ¿no? Entonces, esta sintaxis es bonita porque si ustedes ven el sistema de ecuaciones AX por B, pues uno pensaría que justo la solución para obtener el sistema sería pasar esta dividiendo, ¿no? De alguna forma. Entonces, esto es como la sintaxis de decir A, B dividido entre A, ¿no? Pero con matrices y así, o sea, es una jalada lo que estoy diciendo, pero va orientado hacia eso, ¿no? O sea que se tarda un poquito, pero vean que les regresa igual, la misma solución que teníamos acá. 25.599, que es 25.6, menos 3.4 y luego 7.8000. Ahí está la misma solución. Nuevamente la función que vamos a usar para emitir una matriz es la función INF, ¿no? Da el inverso de una matriz.
Aquí nomás es inf, sin np ni nada. Inf de A, por ejemplo. Ahí vean, me regresa la mismísima matriz, 0.8, menos 0.2, 0.4, etcétera, ¿no? Y claramente C por A, bueno, A por C. Es 1, 1, ahí están todos los ceros, y lo que no es 0 es 1 por 10 a la menos 16, ¿no? Ahí están todos los otros. Entonces ya nada más por último, pues igual el problema 3. Vectores y valores. La librería, bueno, más bien la función. Libra.i hace la descomposición en valores y vectores. Es eigen, perdón. Entonces vamos a llevar punto eigen. Por ejemplo. Nos regresa los valores y los vectores, ¿no? No. Para seguir llamando a iguals iguals funciona exactamente igual, ¿no? Son los vectores, los valores propios ordenados. Vex es una matriz que tiene como columna los vectores propios, ¿no? Ahora noten que no me dio exactamente las mismas respuestas, me dio aquí en lugar de 0.3 tengo menos 0.3, ¿no? Pero todos los signos cambian, entonces me dio este multiplicado por menos 1. El segundo sí me lo dio igualito y el tercero igual me lo dio igualito con signo negativo. Entonces podemos hacer lo mismo para verificar que sí sean vectores propios, ¿no? O sea que A veces por el vector sea lo mismo que el valor propio por el vector. Hay que hacer un for, ¿no? Porque tenemos 3 valores, entonces vamos igual for i in 1 a 3. Vamos a end que cierra un for, ¿no? Y primero imprimimos en qué vector. Veamos el vector. Interpretación de string. ¿No? Vec va a ser igual a ivex igualito. 2 puntos, coma e, ¿no? Esto me dice de todos los renglones, quiero el primer elemento, o sea, la primera columna. O bueno, el elemento i es la i-ésima columna. Después vamos a imprimir simplemente a por el vector. Obviamente con el n para que suelte en línea. Y luego vamos a imprimir iguals i. Y bueno, aquí me imprime muchos más números que acá, o sea, más decimales. Vamos a cerrar ya el de Python porque ya ni siquiera lo necesitamos. Pero van a ver que igual, que los resultados son consistentes, ¿no? A veces el vector me regresa lo mismo que el valor propio por el vector. Y así sucesivamente. A veces al final difieren del último decimal, pero pues ya es muchísimo, ¿no? O sea, ya no le podemos pedir tanta precisión hasta ese punto. Y bueno, pues esta es la forma, digamos, basicona o simple de ir y hacer álgebra lineal con estos programas. Profe, Ajá. para sacar determinantes también se puede. Sí, claro. Qué buena pregunta. Vamos a ponerlo como problema 4 si quieres. Entonces la función aquí es igual.
LinearAlgebra.dev les permite calcular un determinante. Ahí está. ¿Sí? Y en Python debe ser igual. Ahí está. Pues, quería mirar. O mañana. Mañana pues tú Y ya. Entonces sí, también eso se puede hacer. Sí, sacar determinantes también es otro cálculo muy engorroso. Yo no se los dije porque generalmente uno saca determinantes para hacer cosas como estas de sacar valores y vectores propios o invertir matrices o resolver sistemas lineales, ¿no? Por regla de Crammer se resuelven así. Pero bueno, pues no se los quise poner así. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Estuvo bien, profe. Bueno, pues entonces creo que esto, si quieren, lo podemos dejar acá. La siguiente clase vamos a ir a ver números aleatorios, ¿sí? Números aleatorios y números pseudoaleatorios es un tema muy grande. Vamos a intentar ver lo más que se pueda. Yo espero enseñarles a generar números aleatorios, a ver los histogramas de cómo se distribuye un número aleatorio y a ver si les puedo hacer unos cuantos ejemplos de volados y de tiradas de dados. Y bueno, pues lo revisamos ahí, lo platicamos ahí y lo hacemos en ese momento, ¿va? Vale, profe. También podemos ver cómo hacer como gráficas interactivas o algo así. O hay una página donde podemos checarlo. Eso creo que no lo vamos a poder ver. O igual y sí, donde se puede hacer eso es en Julia, en realidad. O donde es más fácil hacerlo es en Julia. Si quieres como checarlo, busca una librería de Julia que se llama Interact. Aquí te va a aparecer. Bueno, aquí está su página de su código, pero si quieres no ver su código, aquí está su tutorial, ¿no? Y bueno, aquí viene un tutorial si quieres ver cómo hacer algunas cosillas simples. Esto donde igual lo voy a como ver un poco más es en física computacional. Antes no lo veía porque es muy complicado o fue muy complicado por un rato hacer que esta librería funcionara bien en Julia. Pero ahora ya está mejor, entonces ya lo voy a enseñar. Y una pregunta, ¿dónde podemos revisar dónde están, bueno, las librerías de cualquier, bueno, por ejemplo, de Julia? Pues no hay O forma, o sea, no, pues no hay una forma estándar, digamos. Lo que tienes que hacer es investigar. Por ejemplo, si buscas aquí Julia Library for Interactive Plotting, te sale aquí una página, ¿no? Julia Visualization Libraries, which is best, Data Visualizations. O sea, tienes que como que estarle buscando y a ver qué te aparece por ahí. Hasta acá te aparece Interact. Existe esta página de Julia Packages. O sea, realmente no hay una forma única de saberlo.
esta página de Julia Packages está como indexando todos los paquetes que hay bajo ciertos temas, ¿no? Inteligencia artificial, perdón, optimización, ¿no? Bueno, este es un buen ejemplo de que optimización es algo muy difícil, ¿no? Por eso tiene un montón de librerías. Aquí quizás puedas ver cosas, pero Julia es un lenguaje muy bonito, pero es muy inestable, ¿sí? ¿A qué me refiero con inestable? A que cualquiera de estas librerías que pueden servir para hacer cosas, puede que el día de mañana no sirva. Entonces, lo que más conviene, para lo que más conviene usar Julia es para más bien hacer cosas desde cero. O sea, hacer cosas que solo dependan de force y de wires y que no dependan de usar librerías externas. O cosas que ya estén dentro del lenguaje, o de librerías internas, como esta de álgebra lineal, lo que sea. Si quieren hacer como programas como más interactivos y más que no dependan de que algo caiga o no caiga, Python es más estable. ¿Sí? Ok. Por el contrario, nunca utilicen Python, por favor, para hacer una simulación o para hacer código que necesite hacer algo muy específico y muy rápido, ¿sí? Porque Python no es un lenguaje rápido. Sí, eso probablemente en la última clase que les dé lo veamos. Que Python no es un lenguaje rápido y que no deberían de usarlo, y se los voy a exponer con un tema muy simple que son las funciones recursivas. Otra pregunta. Hay un programa, bueno, hay una librería, creo que se llama Turtle en Python. Ajá. Bueno, yo la estaba intentando usar para hacer fractales. Bueno, un fractal sencillo. Ajá, justo. Pues me parece muy padre que estés intentando hacer eso. Pero no, Ajá. como que no, bueno, no sé, como que no sé si es mi computadora o yo el que no está programando bien, no jala chido. Pues habría que Perdón. ver tu código. ah, No, le iba a preguntar si tiene algún libro o ajá, o algo como que dirigido justo a esto, porque son temas de recursividad, según yo, que son cosas como pues recursivo. Turtle es como recursivo, creo. el libro de Python que a mí más me gusta, o bueno, que es como muy estándar, es el HIL de Learning Scientific Programming with Python. No sé si ese traiga cosas de la librería Turtle. Yo pensaría que sí, no lo sé. No me gusta que este libro utilice esta cosa que se llama PyLab, que es medio fea. Miren aquí también. Álgebra lineal, NumPy, etcétera. Matplotlib, SciPy, optimizaciones. Tampoco nos vimos tan mal nosotros. Pues habrá que ver el índice para ver si trae lo que quieres saber. Yo más que libros, o sea, para cualquier cosa igual como de programación ya más específico, más particular, o sea, para sus proyectos y cosas así. Creo que no trae el índice este libro. No les recomiendo tanto que revisen libros, sino que revisen la documentación. ¿Sí? Vale. Sí, espérame, déjame nada más confirmar que no tengo el índice. En efecto, no lo tengo. Pero bueno, el GIL es un buen libro. Si no, aquí en estas páginas de la documentación, acuérdense que es el texto que escribe la gente de las librerías para explicar cómo hacer cosas. Y bueno, aquí viene como información que te puede ayudar, ¿no? Sobre cómo mover la tortuga para que escriba, etcétera, etcétera. Si de por sí, si a pesar de eso tienes problemas, pues lo que te queda es seguirlo intentando y postear en Stack Overflow o mandarme un correo. Esa es una tristeza del mundo de la programación, chicos. Nunca va a haber, a menos que se encuentren una página como muy específica de un proyecto y que haya alguien que les diga cómo lo hizo y les conteste sus dudas y así, o una clase como conmigo, pues no hay forma de tener la referencia exacta, ¿no? Porque prácticamente todo lo que uno hace es
Si no único, pues la forma de hacerlo sí es única, entonces nadie va a poder resolver un problema que no conoce a fondo lo que está haciendo, ¿no? Ahora, volviendo a Julia, bueno, un amigo y yo encontramos una cosa que se llama Pluto, que es como un notebook, pero exclusivo de Julia. Ajá. Entonces, como, y bueno, tiene como ventajitas en las que si encuentras un GitHub o algo así, te lo puedes bajar directamente, ¿no? Y ya tienes como todo el código y las librerías que requieres. No sé cómo funciona exactamente. El punto es que sí conoces esta cosa o qué ventajas me traería consigo Jupyter Lab en ese aspecto. Pues ah, Pluto es un notebook nuevo, lo acaban de hacer y la ventaja por la que lo hicieron o la cosa más importante de Pluto en realidad es que lo que tiene es que son notebooks que les llaman reactivos. Entonces, lo que sucede en esos notebooks es que aquí cada celda es independiente, ¿no? Si corro esta celda y luego corro esta, me va a dar un resultado distinto, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí definí A igual a esto y lo corro y luego corro esta de A por B1, funciona, ¿no? Pero si aquí redefino A igual a todo esto, a una matriz de 3x3, y yo intento volver a correr A por B1, que es una de 3x3 por un vector de dimensión 2, me manda un error. Me dice A tiene dimensión 3,3, B tiene longitud 2, ¿no? Entonces, esta clase de errores suceden porque uno podría ver el código y decir, ay, pero aquí definía, ¿por qué no corrió esto? Ah, pues porque corriste, antes de correr esta que fue la 27, corriste la 26, que definió A de otra forma, ¿no? O sea, aquí en el notebook puedes correrlo de forma no lineal, ¿no? Pluto lo que hace es que no lo puedas correr de forma no lineal. Pluto lo que obliga es que, o sea, que lo puedas ver, que siempre que muevas una variable o que redefines una variable, se corra todo y te diga si va a generar errores y cosas así. Entonces, bueno, pues ahí esa es la ventaja que tiene y tiene otras que no quiero entrar a ellas porque son más avanzadas. Pues mira, Pluto lo están utilizando ahora porque pues justo tiene esa ventaja de que tiene varias ventajas. Jupyter Lab igual, pues es básicamente lo mismo, solo que es más atrasado en esto de que los notebooks pueden ser no lineales, etcétera. O sea, para todo sentido como inmediato son iguales. Esto de que te instala automáticamente librerías y así, pues también lo puedo hacer aquí. O sea, también yo puedo hacer aquí en un notebook, por ejemplo, import pkg, ¿no? Y pkg.add. Bueno, esto es Jupyter. Puedo correr esa línea y se va a tardar, pero va a intentar instalarme plots, ¿no? Y va a decirme que ya la tengo instalada, entonces no importa, pero también se puede hacer aquí. Que automáticamente te reconozca las cosas que necesitas instalar o lo que sea, pues también se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, Jupyter tiene esta cosa que se llama Binder, que no sé si la conozco, pero bueno, Binder es un servicio que les permite desde un repositorio de GitHub o desde una carpeta que tengan por ahí, compartirla, convertirla en convertirla en un notebook interactivo que pueden ver en línea, ¿no? Déjenme abrir un ejemplo. Sí, aquí también puedes tener va a tardarse un ratito, pero también puedes tener un notebook ya con todo instalado y con todas las cosas que necesitas, nada más para que la gente lo pique un botón y lo abra y lo pueda correr.
Se va a tardar un ratito porque estaba empezando el kernel, ya se conectó, ya está ahí. Ya pueden aproximar sumas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, más bien depende, o sea, todos, Júpiter, Pluto, todo tiene herramientas y todo lo puedes explotar y así. Nuevamente, no hay regla, igual que en la programación, no hay regla de cómo hacer las cosas. Es lo que es muy del caso de lo que vayas a hacer en ese momento y lo que a ti te convenga. ¿Yo por qué no utilizo Pluto? Pues porque Pluto es todavía igual medio inestable y porque pues, no tiene sentido como empezar a trabajar con Pluto si todavía no entienden bien algunas cosas de Jupyter Lab, etcétera. Quizás la siguiente vez, si vuelvo a dar computacional, pues a lo mejor y la siguiente vez que lo dé ya lo doy con, con Pluto, etcétera. Que ya se instaló Pluto, por ejemplo. Por ahora creo que Jupyter Lab, o sea, computacional no es un curso de enseñarles la mejor, ni tampoco, de enseñarles la mejor herramienta ni lo más sofisticado, sino de que entiendan qué hace la computadora, ¿no? Entonces, podríamos hasta enseñar computacional con papel y lápiz, aunque sería muy de hueva, ¿no? Pero, pues nada, o sea, por ahora Jupyter Lab hace lo que quiero suficientemente bien, entonces por mí está bien. Vale. Sí, acuérdense siempre de eso, chicos. No, no vale la pena, no se hagan dependientes de sus herramientas, ¿sí? No se hagan dependientes de usar Jupyter Lab o usar Pluto y no busquen hacerse los mejores en eso, sino háganse los mejores en general de entender qué hace la compu, cómo instalar algo. Sí, tengan esa velocidad. O sea, sí, también es valioso que sepan utilizar rápido y bien una herramienta, pero a final de cuentas las herramientas cambian, los lenguajes cambian, etcétera. No tienen que tener esa flexibilidad de brincar de uno a otro y de cambiar de lugar a otro, dependiendo del lugar y de sus necesidades en ese momento. Entonces, pues sí, es muy de cada caso. Pero bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, pues si ya no, sé que ahora sí vamos a parar la clase y bueno, voy a subir el video en un ratito y luego le subo el notebook y todo lo demás. Vale, gracias, profe. Y Cuídense si mucho, nos chicos. Ajá. postea el libro, si nos lo postea, el que nos enseñó. El Gil, pues te mando la referencia y ya tú sabes cómo bajarlos. Sí, de LibGen, ¿no? Sí, entonces te mando la referencia si quieres y ya. Vale. Está en la está en la bibliografía, del temario Ah, de ok. este curso. Busca Entonces, Gil y ahí está para que lo busques. sí, entonces lo tomo de ahí. Gracias, profe. Vale, de nada. Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos el siguiente martes. Vale, gracias. Bye, profe.